Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Somos Equi y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo. Produbanco, Grupo Promérica. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las cifras de contagio del COVID-19 se mantienen altas en la provincia de Pichincha. Ahora hay que ponerle atención a lo que pasa con la velocidad de la infección. Es necesario hacer esfuerzos especiales para controlar la epidemia en los barrios, en las zonas calientes. El aprendizaje que vamos desarrollando es que al virus se lo gana en la comunidad, que deben hacerse todas las tareas para que las personas no lleguen a las casas de salud. Por otro lado, el mundo pone toda su atención por lo que puede estar ocurriendo en los laboratorios e institutos de investigación. Hay algunas referencias sobre avances que permitan tener lo más pronto posible la vacuna para combatir al coronavirus. Son varios los recintos especializados que van a la carrera en pos de la ansiada y esperada vacuna. Pues sí, estos son los temas que vamos a tratar esta noche y para ello doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Nos acompaña aquí en el estudio Javier Solórzano. Él es el viceministro del Ministerio de Salud. También está aquí en la estación, en Teleamazonas, Santiago Carrasco. Él es médico y es el actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Medicina. Agradezco al doctor Edgar Samaniego. Él fue rector de la Universidad Central del Ecuador y es farmacólogo. Gracias también a Manuel Gibaja, jefe de unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo y profesor de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias a nuestros panelistas. Ahora empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. La situación en Quito frente al COVID-19 es compleja. Pese a que las casas de salud intentan atender a todos los pacientes, muchos prefieren ni siquiera acudir a estos sitios porque saben que acceder a una cama es casi imposible. Las autoridades ya han dicho que al virus no se lo vence en los hospitales, sino en las calles y en las comunidades. ¿Pero qué se ha hecho para que efectivamente se contenga el virus en estos lugares? Veámoslo en el siguiente reportaje. Militares, policías y funcionarios municipales fueron desplegados en las denominadas zonas calientes de Quito, con el objetivo de reducir en algo la propagación del virus. Y aunque varios expertos creen que estas medidas contribuyen, no son suficientes, ni son las únicas que se deberían aplicar. Ya en varias ocasiones las autoridades nacionales y locales han asegurado que al virus no se lo vence en los hospitales, sino en las comunidades. Sin embargo, para el epidemiólogo e investigador de la Universidad de las Américas, Rodrigo Enríquez, se desperdició el tiempo del confinamiento para trabajar arduamente en los barrios. Este es un trabajo que debió empezar meses atrás. Nos falta capacitar rastreadores de casos, organizar a los barrios para que puedan, por ejemplo, establecer redes de apoyo para las personas que tienen que quedarse en confinamiento, el garantizar que en los barrios existan, por ejemplo, los medios para que la gente pueda prevenir contagios, por ejemplo, garantizar que la gente tenga suficiente provisión de mascarillas, de desinfectantes,
de agua y jabón. Jessica Jaramillo y su esposo se contagiaron y aunque recibieron atención oportuna en uno de los dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no necesitaron hospitalización, sostienen no haber recibido ninguna llamada de la autoridad de salud para hacer un monitoreo de sus casos. Del Ministerio de Salud no hemos tenido absolutamente ningún contacto. Responsablemente nosotros llamamos a nuestros familiares y les pedimos que quienes estaban en contacto, algunos se fueron a hacer la prueba, también responsablemente pedimos que oficien a sus trabajos para que se mantengan en el cerco epidemiológico por si acaso. Pero esto es toda una iniciativa de casa, es decir, de nosotros como pacientes responsables. El seguimiento de casos, el seguimiento de los contactos y el solicitarles que se aíslen en sus domicilios es la estrategia que complementa a la realización de pruebas diagnósticas. No ganamos nada con diagnosticar casos si no se les hace el aislamiento y el seguimiento respectivo. Marco Fornacini, médico epidemiólogo e investigador de la Universidad UTE, además recuerda que es importante que la ciudadanía conozca el tiempo de aislamiento. Por ejemplo, después de ser diagnosticada una persona sintomática, debería permanecer aislada 10 días, mientras que quien sí tuvo síntomas, por lo menos 2 semanas. Lo importante por ahora es seguir trabajando en los barrios, dicen ambos epidemiólogos, y califican como positiva la estrategia implementada por el municipio de Quito de colocar carpas de triaje en las zonas calientes de la capital, aunque dicen que esto se debió haber hecho mucho antes de que las casas de salud colapsen. Toma tiempo realmente para nosotros realizar compras públicas, convocar a los profesionales para que puedan concursar. Según la alcaldía, se colocarán 10 estaciones, 2 en el centro, 4 en el norte y 4 en el sur de la urbe. En estas carpas, quienes tengan síntomas podrán ser evaluados y, de ser el caso, enviados a aislamiento domiciliar o al Centro de Atención Quito Solidario en el Centro de Convenciones Bicentenario. Lo cierto es que aún quedan estrategias por aplicar para evitar que la curva de contagios continúe en ascenso. ¿Qué otras iniciativas se pueden adoptar? Eso es lo que vamos a plantear a nuestros invitados. Voy a empezar con el doctor Carrasco para pedirle una primera apreciación de orden general. Ya hemos puesto en escena con este reportaje, pero ¿qué es lo que pasa en Quito, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias. Primero, un saludo cordial de la Federación Médica Ecuatoriana de todo el país. Y me va a permitir primero dar un saludo a todos los médicos, honrar a los médicos que han muerto y al personal de salud que han muerto en esta pandemia. Decirles a todos los médicos gracias por estar al frente de esta durísima batalla que estamos teniendo en el país. Y en Quito, lo que está pasando en Quito es que estamos colapsados. En Quito lo que está pasando es que está saturado el tema de hospitales. En Quito lo que está pasando es que no tenemos la suficiente cantidad de médicos especialistas para controlar y estar al frente en las áreas hospitalarias. Terapia intensiva fundamentalmente, ya vamos a hablar de eso. Y entonces en Quito estamos en un tema de pedir esto, que lo hemos venido pidiendo desde el primer día de la pandemia. El trabajo es comunitario, el trabajo es de acción comunitaria. Y esto vamos a seguir insistiendo en el municipio, en el Ministerio de Salud, en donde sea necesario. Ahora, de alguna manera se decía en el reportaje, por eso le planteo, ¿se desperdició un tiempo valioso en las primeras semanas? Totalmente, se desperdició tiempo desde que empezamos la pandemia, Andrés. Se desperdició tiempo cuando le dijimos a la exministra Andramuño: doctora, usted está rodeada de corrupción, usted tiene que salir de este tema, tiene que buscar a las mejores personas, usted tiene que buscar a los mejores médicos del país para que le puedan ayudar en esta pandemia, epidemiólogos, infectólogos, salubristas, las mejores personas, las gentes que tengan y busquen el bien común, no la forma de enriquecerse a base del dolor de la gente. Ahora, claro, doctor, quisiera su apreciación de lo que acabamos de escuchar y esta necesidad de que no lleguen a sus unidades, a sus salas. Lo que debemos hacer es evitar que llegue la gente allá, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Es un gusto participar en este panel. Debo mencionarle que es un gusto para mí participar en el panel en que está el profesor Edgar Samaniego, ¿no? Me parece que pues es uno de los maestros de la medicina del país. Creo que maestros como él nos están haciendo falta en los tiempos actuales. Bien dicho esto, pues ya ha hecho una introducción Santiago. Efectivamente, todas estas medidas que se han tomado deben estar encaminadas a
en lo posible, evitar el ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Andrés, organizar una cama de cuidado intensivo representa no solo un respirador, como popularmente se está diciendo, y eso tengo que ser muy claro, porque en el imaginario se cree que la unidad de cuidado intensivo es el respirador. Eso no es así. El respirador es parte importante del soporte del paciente grave COVID, pero a eso se añade una serie de equipos, una serie de medicamentos incluso de alto costo, y lo que es importante, una serie de equipo de salud, médicos, enfermeras, terapistas, fisioterapistas, auxiliares administrativos con pericia en cuidado intensivo. De modo que el punto extremo debería ser llegar a esa sala con todos estos componentes complejos que usted ha señalado. Porque como ha dicho Santiago, si no se controla en la comunidad, no habrá, por más esfuerzos que hagan las autoridades de aumentar las camas de cuidado intensivo, que sean suficientes. Y esto es muy importante de entender. Ahora, a mí me da la sensación de que en esto de establecer responsabilidades, desde una estructura, desde una condición, la responsabilidad está en la comunidad. Y desde la comunidad, desde los pobladores, la responsabilidad está en la autoridad. Y así nos vamos a pasar. Bueno, sí, esa también es una apreciación, creo yo, que equivocada. Esto es una situación compartida, pero evidentemente la comunidad juega un rol importante y lamentablemente, en general, por sectores del comportamiento de la comunidad en Quito deja mucho que desear. Y esa es una arista muy importante. Probablemente también provocada porque a lo mejor faltó un tema de educación de la comunidad con mucho más énfasis a lo que se debía venir. También tiene que ser de parte de ello, pero evidentemente eso no es suficiente. Ahora, también hay condiciones económicas, doctor, sin duda. O sea, nosotros podemos pedir que la gente se mantenga en la casa, que esté en cuarentena, pero ¿y si no tiene para comer? Sí, Andrés, o sea, está absolutamente claro. El tema de salud no solamente va por el tema orgánico. El tema de salud va en la parte económica, social, espiritual, emocional, etcétera. Exacto. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Las famosas, una vez que se active todo el tema comunitario, se tiene que activar, por ejemplo, las canastas solidarias. Y estas canastas solidarias, pero no con sobreprecios, pues, no con corrupción. Estas canastas solidarias que sean solidarias y que vayan a la gente vulnerable, a la gente pobre y humilde, a esa gente que tiene que salir a ganarse el pan de cada día, para que eso llegue allá. Y eso toda esa ayuda tiene que ir encaminada a lograr este bienestar de la gente. Muchísimas gracias. Doctor Edgar Samaniego, su apreciación de lo que está ocurriendo en Quito. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los distinguidos colegas que están presentes y a la extensísima audiencia que tiene este programa. Efectivamente, la pandemia ha sido muy mal manejada, no solamente en el Ecuador. Hoy día, un excepcional tratadista epidemiólogo de la Universidad de Barcelona establece ya en forma documentada que China y la Organización Mundial de la Salud se atrasaron 3 semanas. Este es el dato de hoy. Ya. Y es una acusación directa. Creo que va a haber inclusive problemas de carácter legal. Se atrasaron 3 semanas en denunciar la pandemia para poder enfrentarla. Segundo dato que es trascendente e importante. Este mismo epidemiólogo establece que un solo día de atraso en el enfrentamiento de la pandemia significa una virulencia terrible del virus. Y él da como ejemplo Dinamarca, que es uno de los países que se encuentran mejor controlados y con menor extensión de la pandemia. En cambio, señala que países como Italia y fundamentalmente en Latinoamérica, Brasil, que se tardó tanto en tomar medidas apropiadas en la comunidad, en el sector primario donde hay que vencer a la pandemia, tienen cifras realmente alarmantes. A ver si la Cámara ayuda a leer este dato que eso es tomado el día de hoy. Ya. Son datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud que están publicados el día de hoy. Para que enseñe a esa cámara, doctor. En el diario, ahí está perfecto, sí, señor. En el diario ABC de España. Para que veamos cómo está la situación del Ecuador. Miren ustedes,
En la primera columna tenemos el número de diagnósticos de los 4 países que en Latinoamérica están más comprometidos. Brasil tiene 735,000 diagnósticos. El Ecuador ha realizado 85,220. La prevalencia por 100,000 diagnósticos, el primer lugar lo ocupa el Perú con 215 y el segundo lugar lo ocupa el Ecuador con 179. Y en la última columna podemos ver la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes. El Ecuador está con medalla de oro, 14. Mientras que Chile tiene apenas 2 y el propio Brasil tiene una tasa de 6. Estos son datos últimos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud. Ok, ahí hagamos una pausa, doctor, para escuchar al viceministro, si es tan amable, doctor. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes como autoridad respecto a lo que está ocurriendo? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Qué gusto compartir con colegas y amigos como Manuel, Santiago y con mi maestro, el doctor Edgar Samaniego, a quien tantos recuerdo sus clases de farmacología. Empiezo por decir, y este es un mensaje claro, directo y contundente. Una epidemia se caracteriza porque es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que enferma y mata. Entonces no nos engañemos, o sea, no tratemos de dorar la píldora. Esa es la realidad cruda y lo que ya han dicho quienes me antecedieron en la palabra. Las epidemias no se combaten ni se ganan en los hospitales. Los hospitales son un recurso muy importante para atender a aquellos que enferman de manera grave, crítica, y que se pueden salvar vidas en unos casos, pero hay una mortalidad significativa. Las epidemias se vencen en la comunidad, pero sobre todo se vencen en la comunidad. ¿Por qué? Porque hay que educar a la población y la población tiene que hacer un cambio de comportamiento significativo, real y concreto. Estamos hablando de la tríada por la salud y la vida, que son la mascarilla, el lavado de manos, desinfección con alcohol o gel, el distanciamiento físico de al menos un par de metros entre las personas y el distanciamiento social. No reuniones, no aglomeraciones, no tumultos, no farras, jolgorios. Habrá tiempo para el abrazo, para el chupe, para la danza, pero este no es el momento porque estamos en una transmisión comunitaria activa en todo el país. El virus circula y el virus circula con las personas. El virus no tiene ni patitas ni alas. El virus lo movemos quienes estamos contagiados. Bajo esa consideración tendrá que ser la autoridad más exigente, más extrema en sus decisiones. El tema es que... Por ejemplo, el semáforo rojo. No, el tema es que las sociedades se construyen y progresan en función de las normas sociales, de los acuerdos que hacemos como individuos. O sea, si los 5 que estamos aquí decidimos hacer una sociedad y ponemos unas reglas básicas de juego, nos comprometemos a respetarlas. El respeto y la conciencia individual de lo que significa ser un ciudadano es lo que hace la diferencia. No es la imposición, porque no tenemos tampoco la capacidad de poner un guardia delante de la puerta de cada casa. Ahora, pero fijémonos, doctor, solo, sí, Andrés, para terminar claro. este ejemplo. Se midió en el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Qué pasó con las personas que estaban contagiadas, diagnosticadas con un PCR positivo, que debían guardar aislamiento en su hogar? 54% en mayo salieron hasta 25 kilómetros de su lugar de residencia, por hasta 7 horas al día y 3,5 días por semana. En junio fueron 6 de cada 10, 59,5%. Entonces, si es que yo que estoy contagiado, no cumplo mi deber de quedarme en casa. Imagínense la cantidad de contagios que se produjeron en esos 25 kilómetros y durante ese tiempo que esta persona estuvo. Ahora, pero las condiciones de nuestro país, doctor, subirse en un transporte público, usted sabe cómo es. Mire usted la forma en que se produce el transporte público. Fíjese usted los espacios de aglomeración, las ferias, los mercados. Eso es nuestro país, esas son las condiciones en las que vivimos. Sin duda, pero hay ejemplos también buenos de que sí se puede construir con conciencia
con compromiso, con disciplina. He visto, por ejemplo, Saquicilí es un ejemplo de ferias. Se ha logrado organizar bien eso. Y solos, sin necesidad de que el gobierno o nadie les diga, o sea, por la propia necesidad de producir y vender y compartir y llevar los alimentos a las familias. Ferias bien organizadas, con puestos bien distanciados, con filas que se respetan, con personas que están a la distancia adecuada. Eso es lo que deberíamos emular en todo el país, a lo largo y ancho, pero lamentablemente, y oigan, y este es un mensaje para ustedes, los jóvenes, yo espero que no carguen en sus hombros con la responsabilidad del fallecimiento de familiares o amigos de mayor edad. De haber contaminado, de haber llevado el virus a la casa. Así es. Una ronda última sobre este tema, sobre el comportamiento social. Empecemos con usted, Manuel, si está amable. Rapidito. Sí, agregando a lo que ya se ha dicho, efectivamente esto del comportamiento social está demostrado que ha habido problemas. Ahora, diferentes organizaciones especialistas han mencionado todo lo que se ha hecho mal. Correcto, pero creo que es el momento de juntarnos todos para ver en este escenario qué es lo que hay que hacer, qué es lo que conviene, y eso me parece que es un error. Está bien, dejémonos de mirar las cosas que hemos hecho mal, júntense todos los que estamos implicados en esto, no hagan todos por su lado, y veamos qué se puede hacer. No es el momento desde las disputas, del afán de figuración o de las conveniencias políticas. Y me parece que algo de eso está pasando en ciertos momentos. Tenemos que juntarnos todos para ver qué le conviene a la ciudad de Quito y a la provincia de Pichincha, escuchando a los expertos para lograr controlar esto. Ok, Manuel, por favor. Perdón, Santiago. Andrés, sí, está absolutamente claro, pero la historia no la podemos dejar porque lamentablemente nos vamos a equivocar. Ya nos equivocamos de inicio, les volvimos a decir, no es una buena idea ir cambiando de rojo a amarillo en este momento porque las condiciones no dan, las cifras no son las que deberíamos tener y por lo tanto no podemos analizar ciertamente lo que podemos hacer. Sin embargo, lo hicieron. Bueno, pero sin embargo no hay la humildad para decir me equivoqué y podemos realmente recomponer las cosas. Y como está diciendo el Manuel y todos estamos diciendo acá, ¿por qué no buscamos a la gente experta? La Federación Médica Ecuatoriana le ha dicho al ministerio, le ha dicho al gobierno, la Federación Médica está dispuesta a entregar la mejor gente, la gente preparada, con experticia. Yo no creo que sea un experto, un abogado de 27 años al frente de un hospital de especialidades de maternidad infantil en el sur de Quito, por más que este abogado diga que tiene alguna idea de la medicina. Yo creo que tiene que ser gente absolutamente clara y experta, y esto es lo que nos ha fallado en la mayor cantidad de cosas. Doctor Samaniego, una intervención final, si es tan amable. Y rápida. Yo concuerdo totalmente con lo que ha dicho el colega viceministro de Salud en cuanto a responsabilizar a la falta de disciplina social para enfrentar la pandemia. Pero creo que fundamentalmente las autoridades que adoptan políticas de salud tienen alta responsabilidad. En un momento en que el Ecuador, los cadáveres están en las calles, no hay ataúdes, se improvisan unos de cartón. En el momento en que en el Ecuador no existe una política de medicamentos que deja realmente unos vacíos incuestionables y fundamentales y enormes, la única responsable es la autoridad de salud. Cuando hay escándalo, ahí nos preocupamos. Hay escándalo de los medicamentos en los hospitales del Ecuador y entonces nos damos cuenta que también se venden medicamentos en sitios inapropiados, sin ninguna condición de almacenamiento, inclusive sustraídos de aquellos que el país ha gastado. Estos son problemas de la autoridad y la autoridad también tiene que revisar. Pero es un problema estructural, habrá que señalar eso. Esto viene desde hace muchísimos años, doctor. Pero no es satisfactorio decir no es que como eso justificación, ocurría antes, tiene que ocurrir hoy y con los nietos nuestros. Pues hay que corregirlos. Si ya estamos frente a eso, tenemos que enfrentarlos con valentía. Por favor, doctor. Sin duda, yo comparto lo que dice el doctor Samaniego y en eso estamos. Lo que también yo debo señalar y con mucho énfasis es que cuando nosotros, me refiero a la actual administración, asumimos esta responsabilidad, fue con el compromiso serio
decidido y de vocación, porque somos médicos. Muchas personas, familiares y amigos, me han dicho, estás loco. ¿Cómo te metes? Pues sí, así de loco estoy que estoy aquí. Pero nosotros asumimos esta administración a finales de marzo, en pleno apogeo explosivo de la epidemia en Guayaquil. El ministro pasó ahí 3 semanas, yo llegué 3 semanas después, a mediados de abril, y no hemos descansado un segundo por tratar de hacer lo mejor. Pero es verdad, vivimos una crisis sanitaria, una crisis económica sin precedentes en la historia, con petróleo debajo de cero, con 2 oleoductos rotos, con 90 días de confinamiento, muy poca producción, hasta las exportaciones cayeron, no hay impuestos, no hay ingresos para el fisco, la caja fiscal está viviendo del crédito externo, y tercero, una crisis moral. O sea, nosotros sí, y quiero ser muy claro, estamos enfrentando a la corrupción, estamos luchando, hemos develado muchos de esos escándalos, pero son realmente redes de corrupción soportadas por crimen organizado que han estado enraizadas no solo en el Ministerio de Salud Pública, en la administración pública y en la sociedad, porque recordemos que la corrupción es de 2 lados. Hay el corruptor y el corrompido. Tenemos el que ofrece y el que recibe, o el que pide y el que da, por Dios. O sea, en 3 meses solucionar lo que acarreamos de décadas no es posible, pero algo hemos de estar haciendo bien. Y aquí el informe de salida de Médicos Sin Fronteras dice, en términos generales, buen manejo de medidas de control y prevención de infecciones con profesionales contagiados, pero con muy baja mortalidad. ¿Sí? Se dice claramente también que aquí el sistema de atención es robusto, con buena infraestructura, salvo el Hospital Garcés, personal con buena experiencia en el manejo de pacientes, amplia capacidad de expansión del número de camas hospitalarias, pero con falta de ventiladores, de médicos. Y claro, hemos utilizado todos los recursos profesionales, no doctor, tenemos más médicos. Tengo que ir a la publicidad, vamos al corte comercial y enseguida retornamos con la segunda parte de Hora 25. Continuar en nuestra sintonía. Hasta ahora Quito ya suma más de 12,000 contagios y más de 600 decesos por causa del COVID-19. Hay parroquias como Chillogallo, en donde según reportes del COE provincial hay más de 1,000 casos y solo en ese lugar se han levantado 55 cadáveres. ¿Cómo avanza el virus en la capital? Les hemos preparado un reportaje. Epidemiólogos, científicos y otros expertos en el campo de la medicina continúan analizando y comprendiendo la evolución del virus. En Quito, por ejemplo, la transmisión del COVID-19 se aceleró después del día 60. Así lo explica la epidemióloga Andrea Gómez. A partir de ese día, esta curva se va acelerando poco a poco. Y en las últimas 2 semanas el aceleramiento ha sido mayor. Mientras tanto, desde el Centro de Modelización Matemática de la Politécnica Nacional, Modemat, realizan investigaciones para determinar la velocidad con la que se propaga el virus en todo el país. Juan Carlos de los Reyes, director del Modemat, explica qué ocurre en Quito. Es una velocidad de propagación que está en el momento en un número de reproducción algo por encima de 1, lo cual quiere decir que básicamente no está controlada la propagación, pero en promedio lo que se tiene es básicamente que si es que supongamos hay 1,000 casos activos de la enfermedad y el número de reproducción es de 1, la siguiente semana van a haber 1,000 casos activos de nuevo, es decir, casi como que 1 contagia a 1. Lo aconsejable para considerar que las cosas están bajo control es tener ese número de reproducción por debajo de 1,
que significa que la cantidad de casos activos va disminuyendo semana a semana. Y la preocupación ahora es que el mes de agosto sea aún más complejo de lo que ya se está viviendo al momento en la capital. Dada la transmisión sostenida que se está viendo en la ciudad de Quito y el aumento notable del número de casos, todo nos haría pronosticar que vamos a tener un mayor número de casos durante el mes de agosto. Si tuviéramos ya un 60-70% de la comunidad infectada, ahí habría más bien muchas probabilidades que la cosa empiece a mejorar y más bien a bajar. Pero si todavía estamos, por ejemplo, en un 20% o 30%, entonces ahí seguro que va a seguir subiendo la curva. De allí que los expertos coinciden en que es fundamental mantener las medidas como el distanciamiento social, el uso permanente y adecuado de la mascarilla, el lavado de manos, pero también consideran que es fundamental un mensaje pertinente de las autoridades para evitar que la ciudadanía continúe relajándose y adquiriendo una falsa seguridad. Ok, vamos a la segunda parte del programa y claro, el reportaje ya nos pone en escena lo que debemos hacer o lo que deberíamos emprender para combatir al virus y lograr resolver el tema. Claro, un asunto que tomará mucho tiempo, pero hay una serie de versiones y de referencias, doctor Samaniego, en torno a posibilidades un tanto extrañas o mágicas, si cabe el término. Por ejemplo, el consumo del dióxido de cloro. ¿Usted es partidario? ¿Qué opinión tiene? A ver, veamos primero la parte académica, luego la corrupción y luego la política. Rapidito, pero sí. Rapidísimo. En la parte académica, el dióxido de cloro es un producto que tiene más de 100 años. El señor Linus Pauling, que fue premio Nobel de Química, es el que estableció el comportamiento electroquímico de esta sustancia. Y desde esa época, muchísimo tiempo atrás, ya se estableció la gravedad que tendría al ser introducida al cuerpo desde hace mucho tiempo. El consumo es peligroso. Por eso se le ha utilizado, y es bueno, como desinfectante. En aclarar el agua, que ya se lo he dicho, y en blanquear los papeles y todas esas cosas. Ahora bien, voy a empezar con algo interesante supuesto. Todos los de aquí, y usted, Andrés, conoce la aspirina, conoce la penicilina, la tetraciclina, el lopinavir ya no lo conoce, pero todos estos y muchos no han ido a pedir a los obispos ni a los asambleístas que les ayuden para obtener registro sanitario. Solitos, presentando evidencias. Y peor todavía, asambleístas que ahora sabemos que van a andar con grilletes, porque es la Comisión de Fiscalización la que le solicita al ministerio la autorización. La autorización, y que si no nos renuncia, y el doctor no ha renunciado, está aquí vivito y coleando. Esto es una barbaridad. Le interrumpo, en Bolivia parece que autorizaron. En Bolivia, una de las noticias dijo que, creo que el día de ayer o antes de ayer, que ya se había autorizado. Y el presidente de la Federación Médica Boliviana, anoche en CNN, dijo que no había tal, pero que el Congreso estaba por aprobar el consumo de esta sustancia. Ahora bien, en todos los países circula en forma clandestina. Se le ha llamado milagroso porque la propuesta era que podía atender neoplasias, podría atender problemas autoinmunes, problemas psicológicos, contra los celos, contra el autismo, contra las psicopatías y contra todo eso. Ahí ya tiene el pueblo ecuatoriano, que tiene que ser absolutamente sesudo e inteligente, la primera aberración grande. No hay medicamentos milagrosos. Ok, doctor. Rapidito, una revisión sobre el dióxido de cloro. Sin duda, la evidencia científica es lo que nosotros, como médicos que nos hemos formado estudiando con evidencia, es que podemos tomar decisiones. Y lo que quiero ser enfático es que en este momento no hay cura para COVID-19. No hay cura. Escuchen bien, no hay cura para COVID-19.
Todos los tratamientos son absolutamente experimentales. Muchos de ellos han sido sometidos a protocolos de investigación como debe ser, doble ciego, ensayos clínicos, y en una metaanálisis que se hizo hace un par de semanas, se evidencia que el único medicamento que ha logrado reducir mortalidad, en efecto, es los famosos corticosteroides. Ninguno de los demás ha logrado probar con evidencia la reducción significativa de mortalidad. ¿Ustedes coinciden con eso, doctor? Bueno, la dexametasona, que es la única que se ha utilizado dentro de los corticoides, está recomendada inclusive por Oxford primero y luego por la Organización Mundial exclusivamente en los pacientes terminales. Ahí se puede usar. Solamente ahí. Y déjeme terminar. Y eso se debe, dos cositas. Sí, claro. Y eso se debe a que ya en las etapas ulteriores del desarrollo de la enfermedad se produce lo que se llama la famosa tormenta de citoquinas. Y ese problema, en ese momento ya no se trata al virus, se trata a la consecuencia del virus. Pero hay también un medicamento, el Remdesivir, que sí ha logrado, y por eso está aprobado. Pero por ese es para usos veterinarios, ¿no? No, esa es la ivermectina. No, este es un medicamento que que trató de utilizarse para el ébola. Ya. No se llegó a utilizar porque ya le ganó la vacuna. Pero se ha demostrado en estudios absolutamente serios que reduce la mortalidad desde el 15 al 9%. Y también reduce, no significativamente, pero es una ayuda, me parece que 4 o 5 días de hospitalización. En cuidados intensivos. Yo quiero terminar esta parte indicándole que efectivamente no hay tratamiento etiológico y los médicos desesperados en todo el mundo, seguro, ¿no?, utilizan lo que pueden en ese momento, y se ha creado inclusive un modelo de tratamiento, un nombre, un adjetivo que se llama el tratamiento compasivo. Se llama tratamiento compasivo porque nuestros médicos desesperados tienen que buscar algo para dar a sus pacientes. Le interrumpí, doctor, rápidamente para ir con ustedes enseguida. No, totalmente de acuerdo. El Remdesivir es un antirretroviral, como ya mencionó el doctor Samaniego, que ha tenido sin duda un efecto positivo en reducir en 4 días la hospitalización en cuidados intensivos. Todos estos tratamientos de los que yo hablaba efectivamente fueron en pacientes críticos, en unidades de cuidados intensivos. Lo que acaba de decir el doctor Samaniego, o sea, hay todos estos tratamientos experimentales, lopinavir, ritonavir, recuerden la hidroxicloroquina, que la efervescencia de la gente que querían regalarnos millones de dosis y no aceptamos porque hay que también tener responsabilidad al aceptar las donaciones. O sea, teníamos suficiente hidroxicloroquina en el país que se utiliza para el tratamiento de malaria y para artritis reumatoidea y lupus, pero no necesitábamos más. Entonces, ese es el tema, no al pensamiento mágico, no a la cura milagrosa, porque lamentablemente esta enfermedad no tiene cura. Manuel, por favor, su apreciación y qué ocurre en las unidades de cuidados intensivos. Andrés, quiero aprovechar la pregunta para decirle que esta pandemia ha evidenciado algunas cosas que estaban ocultas. Uno de los problemas que estamos enfrentando, incluso en cuidado intensivo, es la mala información. Por eso es que algunos editorialistas dicen que la han calificado de la infodemia. La infodemia está haciendo daño. Es decir, en esto creo que tiene un rol, Andrés, también la comunicación, la prensa. No es posible de que se dé pábulo, se dé chance a que hablen personas que no tienen la experticia para hacerlo. Porque ¿qué sucede? La población como tal, las redes sociales también, creen que estas son autoridades y lo que están ellos señalando es así. ¿Qué sucede entonces, Andrés? Cuando estamos enfrentados a un paciente grave, en terapia intensiva, con un familiar absolutamente ansioso y desesperado, le llama y dice, doctor, ¿por qué es que usted no está dando esta medicación que funciona y que he visto en la televisión y en redes sociales y usted no lo hace? Es muy grave explicarle a ese familiar desesperado que a su vez usted como médico le dice que está en riesgo de morir, que no lo vamos a hacer. Pero usted coincide con el viceministro que no hay cura.
Eso es lo que hay que decir. Yo quiero decir esto como introducción. Y en cuanto en lo otro, ya los doctores me robaron la parte mía de la experticia en cuidado intensivo. Efectivamente, lo que sabemos es que la dexametasona, ojo, como ha dicho el doctor Samaniego, funciona básicamente en el paciente grave y que esté en respirador. No vaya a pasar que estén dando en el paciente que no está grave. Y el remdesivir efectivamente ha demostrado, si bien es cierto, no ha cambiado la mortalidad, pero disminuye el tiempo de estancia en el respirador, por ejemplo. Esto en terapia intensiva es muy importante. Pero si reduce el tiempo es porque le está mejorando. Pues. Exactamente. Digamos, en investigación hay dos cosas que persiguen los estudios: bajar la mortalidad y a lo mejor bajar el tiempo de estancia en cuidado intensivo. Uno de estos lo ha logrado. Entonces sí me atrevería, y aprovecho para pedir al señor viceministro que agilitemos para tener el remdesivir en el país, porque creo que es una de las herramientas que nos puede servir. Manuel, te cuento que ayer enviamos ya una carta de solicitud de 20,000 dosis de remdesivir que nos está facilitando Gilead, el fabricante, a través de las gestiones de nuestra embajada en Washington. Ahora, la embajadora Baki ha estado liderando esta negociación con Gilead. Dicen que hay que pagar tributos para las pruebas PCR. ¿No se puede liberar eso? Pero Andrés, antes de que pase a las pruebas PCR... No, es que vamos a tratar eso, pero en el siguiente bloque. No, pero sobre este asunto, ¿a dónde mandó la carta, señor viceministro? Porque le hace falta un dato. El 90% del remdesivir fue comprado por Estados Unidos. No, sin duda. No hay remdesivir disponible. 1, 2. El tratamiento es tremendamente caro. Sí. En Estados Unidos cuesta 2.500 por paciente y en Europa 3.000 euros por paciente. De tal manera que, doctor Gibaja, ni así pongas permitas a la Virgen del Quinche le va a venir el remdesivir. Rapidito, Manuel. Para terminar este capítulo y darle paso a Santiago. No me diga eso, doctor Samaniego, por favor. ¿Lo de la Virgencita? Sí. Sí va a venir. No se pierde nada. No, me refiero a que no vaya a venir, ¿no? Yo espero que venga. Ahora, si bien es cierto, es costoso, $2,300, $3,000, pero recuerde usted que un día en cuidado intensivo vale más que eso. Entonces, si hacemos el balance económico, es totalmente representativo. Entonces, solo para cerrar esta parte, Andrés, del tratamiento, es cierto, en terapia intensiva, la pericia que tiene el intensivista es para soportar los órganos que están fallando, y eso es lo que le salva la vida, básicamente. Doctor Santiago Carrasco, por favor. Gracias, Andrés. Sí, tenemos la suerte de tener un maestro de la medicina ecuatoriana como es el doctor Samaniego, y además farmacólogo, maestro de todos. Entonces, él dice, Javier, no hay cura. No hay cura, y el doctor dice no hay cura etiológica. Ok, pero sí hay temas que tenemos que tratar y hacer para contener esta pandemia. No en la terapia intensiva con el doctor Manuel, no. Él no quiere esos pacientes. Él no quiere ver ese tipo de pacientes. Él quiere que se controle esta infección por este virus en la comunidad con todo lo que se ha estado planteando, con todo el tema que se ha estado planteando desde la Federación Médica, desde las sociedades científicas, desde todo lugar. Vamos a contener esta, porque ahí sí tenemos una cura. Ahí sí podemos contener esa infección. Sí. Ahí sí podemos hacer algo. Pero hagamos algo en serio, pues. O sea, hagamos algo que venimos diciendo desde que empieza esta pandemia. Y esto le estoy diciendo no solamente en Ecuador, los latinoamericanos estamos reunidos viendo cuál es la mejor opción en cada uno de los países. Y parece ser que obviamente esa es la respuesta. ¿Por qué no ponemos todo ahí? ¿Por qué no ponemos todo el esfuerzo? Están los médicos, está la gente, está toda la población dispuesta. Están muchachos que quieren ser solidarios absolutamente con su pueblo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no trabajamos ya en ese tema? Ok, tengo que ir a una pausa, volvemos un instante y tratamos el asunto de la vacuna. Ya regresamos. El mundo pone atención a lo que ocurre en los centros de investigación, particularmente en las universidades. Al parecer hay avances, pero claro, queremos terminar este segmento del programa sobre lo que ocurre con las vacunas y particularmente la de Oxford. Doctor Samaniego. Bueno, empecemos por decir que la ingeniería genética y la biotecnología
han permitido y permiten que los pobladores tengamos mejores esperanzas para el advenimiento y uso de las vacunas. Mire que la vacuna más rápida que se obtuvo fue la vacuna contra las paperas, 4 años. Luego la vacuna contra el ébola, 5 años. La vacuna contra el VIH, más de 20 años y no hay vacuna. No hay vacuna para el SIDA. No hay vacuna. La vacuna contra la malaria. Mire usted que un coterráneo, un vecino nuestro, el doctor Patarroyo, hizo una vacuna sintética, pero él obtuvo unas cifras de protección tremendas. Inclusive un estudio que él dirigió acá a través de otro investigador le daba una cosa de más del 90% de protección, que es una cosa tremenda en una vacuna. Pero cuando fue a entregar a la Organización Mundial de la Salud y a darle, inclusive la organización dijo lo que usted señalaba hace rato, que no quiso la hidroxiquinolina. Muy bien, gracias, pero probemos. No le aprobaron. No le aprobaron porque en África no protegía ni siquiera el 40%. ¿Y qué debemos esperar con la de allá vamos. Coronavirus? Entonces, mire, ahora, con el incremento y el avance fenomenal de la tecnología y de la ingeniería genética, se están utilizando 3 vías para la obtención. La una es la clásica pero modificada, el virus debilitado, el virus modificado, que es el que está utilizando Oxford, que es el mejor, y que ya está en la tercera fase, y que lo que está haciendo ahora es ampliar el número de, de voluntarios, utilizando una gran cantidad de población en Brasil, ha utilizado muchos en Alemania, otros en Gran Bretaña. Luego tenemos la de... pero hay un problema. Como Oxford se comprometió con el laboratorio AstraZeneca, mire usted que ya casi toda la producción ya está comprometida. Está comprometida. Casi toda la producción, tanto para Estados Unidos como para Europa. Las otras, y Oxford dice, bueno, nosotros vamos a dar a un precio conveniente, pero Pfizer es la otra, y Moderna creo que es la otra, de Estados Unidos, dicen, no, nosotros no podemos dar a precio de costo. Y claro, precio de costo para una transnacional farmacéutica, vaya a averiguar en los cielos si es que es el correcto, ¿no es cierto? Pero no lo van a hacer. Pero hay algo que seguramente puede ayudar, y es la resolución del gobierno chino. El gobierno chino acaba de declarar que en cuanto su vacuna pueda estar a merced de los pacientes, utilizará una cantidad fantástica de dólares para entregar a los países latinoamericanos. Esperemos que el asunto venga bien y sin se la bandera. concrete. Gracias. Doctor Manuel, sobre la vacuna, una apreciación, si es tan amable. La esperanza es la vacuna, definitivamente. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza. Sin embargo, quiero que me dé tiempo esto para ¿Usted hablar de la tiene vacuna. cifras de quiénes son los que están en la le ruego que me dé chance para esto. Adelante. ¿No? Hay un imaginario del público que es básicamente la persona de edad la que se complica y termina en el hospital. Yo le quiero dar datos de hace 48 horas. En la unidad de cuidado intensivo del Hospital Espejo, hasta hace 48 horas ingresamos 248 pacientes graves en respirador. Esa es una cifra muy alta para una unidad de cuidado intensivo. Efectivamente, el 42% son de pacientes más de 60 años, pero el 48% están entre los 40 y 60 años y un 10% están en menos de 40 años. De modo que no es una enfermedad de gente mayor. Ojo con que esto es así y la gente no se cuida. Finalmente, quiero que me permita decir algo. Los intensivistas y el equipo de cuidado intensivo llevan varios meses enfrentando una situación inusitada en nuestra especialidad, nunca vista. Yo llevo casi 30 años haciendo cuidado intensivo y esto no se ha visto. Por tanto, la carga de trabajo es espectacular. El estrés, la presión y el estrés emocional es monumental. Entonces tienen que saber, y de hecho saben las autoridades de lo que nos está pasando, y debe saber la población de que si esto empeora y no nos cuidamos, también estamos nosotros. Esto no puede durar interminablemente.
Esto va a traer consecuencias y de hecho ya hay consecuencias en este tipo de personal como el liderazgo intensivo y otros, más allá de la gente que se enferma y de la gente, como ha dicho Santiago, que ha muerto. Santiago, sobre la vacuna, si es tan amable o quizás algo de lo que ha dicho Manuel. Sí, es importante. Bueno, la vacuna ya, el profesor Samaniego ha dicho absolutamente clara, la vacuna es la opción, creo que la única opción para la humanidad entera. Pero esto de los médicos y este tema del enfrentamiento de los médicos, por ejemplo, lo que nos cuenta Manuel respecto a la terapia intensiva, pero esto ustedes multiplíquenle por todos los médicos que tenemos que estar atendiendo a todos los pacientes en todas las consultas, sea de especialidad en terapia intensiva y en la atención primaria en salud. El hecho de ver en las carpas a los pacientes, el hecho de ver a un paciente que llega en taxi muerto, el hecho de que se caiga desplomado en la calle, oigan, ya tenemos que decir, basta, esto no puede continuar, tenemos nuestra responsabilidad, todos somos responsables de sacar este país adelante y en esta pandemia, y todos estamos dispuestos. La Federación Médica, vuelvo a repetir, es que lo hemos estado diciendo, tenemos que ir a la atención primaria en salud. Ya están, gracias a Dios, activadas varias células, digamos así, de gente que está actuando en la unidad primaria, en la comunidad. Toda esta gente, lo que Luchito Muñoz, coordinador de Zona 9, dijo, este vigilante epidemiológico comunitario, con herramientas simples y con una experticia que se la da inmediatamente para que pueda frenar este tema. Y las pruebas. Y qué lindo que en los barrios la comunidad se una y que enfrente y se integre y sean solidarios. Eso sería hermoso. Pero la solidaridad, eso es lo que estamos pidiendo, el bien común. No estamos pidiendo otra cosa, que la gente se corresponsabilice de estos asuntos. Señor viceministro, por favor, vacuna y lo que acaban de decir sus colegas. Y tomo las palabras de Santiago. Empiezo por resaltar el testimonio de una madre de familia. Ayer yo estuve en persona en Chilibulo con esas brigadas de toma de muestras, de rastreo de los casos casa a casa. Y esta madre, y obviamente hay una grabación en la que decía, yo ya perdí a alguien de mi familia. Toda la familia de la señora contagiada. Yo le tomé en forma personal la muestra para PCR a una hija de ella de 14 años. Y ella decía, tomen en serio esto, porque a mí ya me mató un familiar. Y de verdad, comprometámonos como sociedad con lo que dice Santiago, y yo rescato eso y les invito a que todos contribuyamos a salir adelante de forma solidaria, comprometida, disciplinada y esforzada día a día, porque esto no se acaba pasado mañana. Pandemia hay para largo. Entonces tenemos que nosotros cambiar nuestro comportamiento y adaptarnos. Los seres humanos somos muy adaptables. Pasando a lo de la vacuna, Andrés, no voy a entrar en los detalles, pero ya se dijo, o sea, aparte de esas 3 vacunas, hay la cuarta, que es la de los chinos que están aplicando en el ejército chino en este momento, que podría estar disponible. Pero en este momento, lo concreto y lo más avanzado es que hay un acuerdo que se llama el COVAX. Este COVAX Facility, que es en inglés, que lo que trata es de crear esa solidaridad y esa cooperación entre países para negociar con el fabricante, precisamente con AstraZeneca y Oxford. Y lo que se ha logrado es que hay en este momento también el trabajo con la Universidad de Nebraska. Hay otro grupo que ha desarrollado vacunas sobre todo para animales y que usa ingeniería genética y que lo que hace es identificar un péptido específico en el virus para amplificar esa vacuna y poder producir de forma masiva la vacuna. La ventaja que tiene esta es que mediante ese péptido puede ser casi que específica con el virus y evita los riesgos que normalmente tienen las otras vacunas del riesgo atenuado, digamos, del virus atenuado, que puede producir efectos colaterales. Ahora, hay que ver ya después de esta fase 3 qué pasa, o sea, porque lo que ocurrió es muy buen ejemplo lo de Patarroyo.
O sea que se ya cifró tenía un muchas avance enorme y no fue esperanzas, aprobado. pero no funcionó ya en la práctica. Entonces, con esto tenemos que hacer lo mismo, pero nosotros hace 2 días tuvimos la fortuna como país de conversar con Luz Riz, que es el gerente general de esta empresa y de esta iniciativa. Y lo que debo resaltar es que él dijo en estas palabras que ellos querían que esta vacuna esté disponible para la humanidad. O sea, recuperar el costo, pero no hacerlo de forma que puedan tener un lucro, sino que era una responsabilidad social y una solidaridad de humano a humano. Entonces yo creo que eso es rescatable. Y sobre fechas no hay ninguna posibilidad. Allá vamos. Sí. Ellos están bastante avanzados y esperan tener las primeras dosis a finales de este año, pero lo más seguro es que en el primer trimestre del 2021 van a tener disponibles 2 millones de dosis. Y esos 2 millones de dosis se van a repartir. La idea es que 20% de toda la producción que ellos hagan se va a destinar a la región de las Américas. Y en esta región se va a distribuir en todos los países de forma equitativa. Se está hablando de un costo que puede fluctuar entre 10 y 40 dólares, todavía no se ha definido, pero es un costo, ya tenemos por lo menos una referencia del precio, y nos va a permitir garantizar el acceso a la vacuna al personal de salud, primera línea, el personal de seguridad, ancianos. Ese es el objetivo también y el compromiso con ellos, que se destine para ancianos y enfermos con comorbilidades vulnerables, inmunodeprimidos, cancerosos, diabéticos descompensados. Entonces, estamos en eso y el país está comprometido. 30 segundos, doctor, estoy sobre el tiempo. Sí. Menos de 30 segundos. El representante de Oxford en cuanto a la vacuna ha manifestado que gracias al éxito que han tenido ya en las pruebas clínicas, estará a disposición el mes de septiembre. El mes de septiembre de este año. De este año. Lo cual sería una maravilla. Y Pfizer ofrece para diciembre o máximo para enero del próximo año. Ok, si le di la palabra a él, usted está bien rapidito, 30 segundos igual. Simplemente buscar esto que hemos estado diciendo, la solidaridad de todo el pueblo. Y que todos los que tenemos algo más que hacer, lo hagamos solidariamente, por el bien común, por sacar al país adelante. Los médicos estaremos al frente de esto, seguiremos al frente de esto. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Andrés. Yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública ya muchos años y conozco de cerca la situación. Sin embargo, pedirle al Ministerio redoblar esfuerzos ahora como está esto, atacar los puntos donde haya dificultades. Luego pedirle a la población de que retome lo que hizo al comienzo, a la ciudad de Quito, sobre todo al comienzo de la pandemia, que lo retome. Y finalmente, pues pedirle a la prensa de nuevo, Andrés, que dé pábulo solo a aquellas gentes que estén capacitadas para dar información. En eso acertada. tendré que señalar que las redes sociales también tendrían que ser observadas. Las redes sociales, desde luego, desde luego. Señores, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.